Voy a invitar al doctor Felipe Aguirre, presidente de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigaciones de Derechos Humanos y Humanitarios, a hacer una importante entrega, porque él entrega esta pensión para el doctor Ricardo Alonso García, como socio honorario de esta Red Latinoamericana de Estudios e Investigación en Derechos Humanos y Humanitarios. Así entrega entonces el presidente de la red al doctor Ricardo Alonso García. Se predispone todo para poder continuar con las presentaciones de nuestra coordinación, porque también en el estrado se encuentra el doctor Eduardo José Ramón Yunga, de quien mencionamos, el vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, abogado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, certificado de altos estudios en Justicia Penal Juvenil, Interdisciplinaridad y Justicia Restaurativa de la Universidad de Ginebra, Suiza, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, Italia, magíster en Magistratura y Derecho Judicial por la Universidad Austral de Buenos Aires, doctor honoris causa en Derecho, título otorgado por su trayectoria profesional, por su labor en el campo científico de conocimiento y por su rol como académico y jurista otorgado por la Federación Iberoamericana de Abogados, docente universitario de grado y posgrado. Con nosotros la presentación del profesor doctor Eduardo José Ramón Yunga. Muy bien, buenas tardes. Saludo a las autoridades presentes, a quienes están aquí, a los colegas que están presentes también. Bueno, después de haber escuchado al profesor Ricardo Alonso García, creo que es una audacia mía decir que voy a hacer una semblanza de los grandes maestros que también enseñaron en la Universidad Complutense, porque mi contacto no ha sido tan extendido en el tiempo ni con tantos vínculos como lo ha mencionado Ricardo. Esto fue en el año 1998-1999 que mi padre me pidió que lo acompañe a España por una larga temporada porque tenía un problema complejo auditivo y que tenía que atenderse allí y que íbamos a estar mucho tiempo. En esa época yo todavía era un noble abogado positivista puro y duro, ejercía la profesión como muchos de ustedes seguramente lo han hecho, y sabemos que mucho tiempo de academia no nos da, más allá de algunos cursos, pero mi padre me decía: yo voy a ver mis amigos de siesta, voy a la siesta, como voy a Santiago, y entonces tenía que buscarme algo para que matar el tiempo, y qué mejor que ver si hago un curso en esas prestigiosas universidades europeas y españolas. Pero mi mala suerte era que estaba en el tiempo de receso, el tiempo que yo fui. Pero había en la Complutense cursos de verano, cursos de invierno, que los profesores eméritos de mucha trayectoria lo daban. Y un título que me impactó y fue el que me hizo acercar a ese curso, que era el arte de hacer sentencia. Bueno, ustedes sabrán, los que me conocen, que siempre he tenido una especial atracción a las cuestiones de la sentencia. Por algo ya llevo durante 8 años dictando ya por cuarta corte la correcta estructura de la sentencia para la resolución de los casos. Entonces, allí comenzó mi contacto académico. No era muy de haber hecho curso, y me fui con ese idealismo todavía de abogado que hace no muchos años había salido de la universidad. Había recibido a fines del 88, prácticamente a 10 años que me había recibido, y fue un impacto. Estuve un mes en clases presenciales con Alejandro Nieto García. Aquí, Ricardo Alonso ha descrito al héroe del derecho hispano. Yo voy a decir, quizás, que voy a describir al antihéroe
si hablamos de las caricaturas, de las historietas. Es un antihéroe que a mí me generó un quiebre en lo que es pensar el derecho. Porque nos encontramos con un hombre crítico al extremo, ácido en esa crítica, pero yo me gustaría decir amargo y pesimista. Entonces, ese idealismo, y buscando que me expliquen las cuestiones básicas de la sentencia, plano, no me encontré, me empezó a hablar de historia, manejaba muy bien la historia del derecho, la historia europea, la Revolución Francesa, las cuestiones de los pasos del absolutismo a las repúblicas, la democracia, y me empezó a acabar las bases de lo que alegremente yo venía viviendo en mi profesión de derecho. Y esto lo digo así porque lo primero que me decía, ¿usted cree en el derecho? ¿Y qué cree? No se preguntaba. Y porque algo que seguramente ha impactado mucho en el derecho latinoamericano. Porque en ese curso, que era de aproximadamente 60 personas, el 85% eran todos latinoamericanos, venezolanos, centroamericanos, colombianos, pocos argentinos sí, en ese tiempo. Y empezó a socavarnos las concepciones que llevábamos del derecho, a decirnos que él era muy agradecido a Eduardo García de Entrerrías, de quien fue alumno, porque como era tan resistido en el ámbito académico español, que incluso cuando dio su defensa de tesis en la Universidad de Valladolid, que estaba Eduardo García de Entrerrías, él lo cortaba. Nadie quería intercambiar ideas con él, porque decía que era un antiderecho, porque criticaban todo, nada estaba bien. Eduardo García de Entrerrías, tomé el coraje de ir a verlo con poca esperanza. Y ahí está la grandeza de visión que le escribía Ricardo. García de Entrerrías lo animó. Lo animó que veía que lo que escribía también un poco atacaba, porque en esos tiempos de transición del franquismo a la Constitución del 78, el derecho administrativo español era el derecho administrativo de Eduardo García de Entrerrías. Y él criticaba todas esas cuestiones, pero en cierto modo respetaba a ese gran maestro del derecho español, porque siempre le abrió las puertas a donde todo el mundo se grababa. Después, el mismo García de Entrerrías lo lleva, cuenta Nieto García en las primeras clases que teníamos en curso de sentencia, lo lleva como adjunto de la cátedra García de Entrerrías de Derecho Administrativo. Y estuvo hace muchos años, hasta la época que fue, que ya por la edad se le llama como, aquí ya predomina como emérito. Es más, esos cursos de verano en una aula estaba, eran varios cursos que se daban en distintos ramas, en uno estaba Nieto García y el otro estaba García de Entrerrías. Y sobre todo en este curso de sentencia empezaba a hablar las cuestiones regladas. Las cuestiones regladas que decía que la ley era un producto de dominación. Entonces uno pensaba, estamos en una escuela marxista y hermética, ¿no? Porque concebía el derecho como instrumento. Pero él no lo decía desde esa visión crítica que puede haber sido la visión crítica marxista. Él lo decía
diciendo que las cosas se habían hecho mal, que había una forma de hacerlas mejor, pero demostraba más, como ya lo conversábamos en el almuerzo, lo que veía mal, que era respetable porque eran muchas de las cuestiones, más allá del derecho administrativo, que siempre la sociedad nos ha exigido a los juristas y especialmente a aquellos que cumplimos funciones públicas aplicando el derecho, que era renovar conceptos que se adapten a las nuevas realidades sociales. Pero él no pedía también de un marco que era, por ejemplo, el Estado democrático, y esto para que tengan ustedes una visión de cómo atacaba y ejecutaba. Algunos de los compañeros me decían, pero profesor, ¿por qué ataca la legalidad de García de Interría, que el principio de legalidad de García de Interría es famoso no solo en España, sino en el mundo latino y iberoamericano? Y seguramente europeo, más allá de habla hispana. Y el derecho administrativo es legado por excelencia. Y contestaba simplemente, no, para mí no. Piense usted lo que quiera. Pero empezaba a hacer un análisis de la ley, citando desde las cuestiones de los grandes históricos, de los profesores del derecho napoleónico, y empezar a decir, ¿ustedes creen que el pueblo está detrás de esas leyes cuando dice que los demás, las que la dictan, las que la aplican, las que la administran, son representantes del pueblo? Es la voluntad de seres humanos comunes que detengan el poder, y que yo quisiera ver, que diría Robespierre, Gilbert y otros actores de la Revolución Francesa que quisieron romper con esa concentración del poder de la dinastía de los Luises, el absolutismo monárquico, fundando una república de división de poderes para controlar y para que la soberanía se traslade de la cabeza del rey a la soberanía del pueblo. Como dicen las constituciones ahora, que el poder de impartir justicia, dice la Constitución de Santiago del Estero, radica en el pueblo. Y que nosotros los jueces, que somos jueces, somos mandatarios de ese pueblo, que nos delega ese mandatario pueblo para que en función de acogernos y respetando la ley y el derecho dentro del marco de representación podamos ejercerlo. Pero también hablaba de la ley del Parlamento. Esto, pónganse los que son más grandes, van a saber que a fines del siglo XIX, principios del XX, se empujaban, que como hoy también, además que habían aparecido otros partidos críticos, se puede decir, entre las grandes fuerzas que tenía España en ese momento, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, PP y PSOE. Entonces, decían, miren, la democracia, porque después todo el derecho se va a construir sobre esa democracia y lo que hacen los actores democráticos. Yo lo veo a Juan y a Pedro. Juan y Pedro son parlamentarios, son miembros del Parlamento español. Y dicen que representan al pueblo, porque el Parlamento es el poder republicano por excelencia donde está la soberanía del pueblo. Pero aquí en medio dice, detrás de Juan y detrás de Pedro, y se empieza a desdibujar esa intención de los revolucionarios franceses. Y lo veo, eso oí, lo veo al PP, porque lo han venido de un repollo. Entonces, no todo el pueblo apoya al PSOE, no todo el pueblo apoya al PP. Pero atrás de quién maneja los hilos del PP y del PSOE. Y bueno, yo lo veo a Felipillo, de la
Felipe González, y lo veo a Aznar, que era el contradictor clásico de ese tiempo, que se sucedían en el poder. Pero ahí no termina, entonces, para mí está más desdibujado. Ya se trata de intereses de partidos políticos y de los candidatos que representan los partidos políticos. Y saben quiénes están atrás, ocultos, detrás de esos candidatos. Intereses que ni siquiera nosotros sabemos que mueven los hilos de la política. Y quizás esté un poder concentrado que si se llegan a levantar esas tumbas, Robespierre y Gilbert y los demás, dirían: ¿para qué hemos entregado tanto sacrificio, lucha y vida si el poder se ha vuelto a concentrar dentro de un esquema de un sistema republicano? Obviamente no decía nada más. Cuando se preguntaba: profesor, ¿y entonces cómo? ¿Entonces no sirve nada esto? Nos decían: no, ustedes son juristas, esto es un curso de posgrado, esto no es un curso para que aprendan derecho primario, entonces ustedes tienen que razonar conversando conmigo. Eso se llama mayéutica, porque era muy afecto al método científico. Y la mayéutica viene de la partera, decía, que era la madre de Sócrates, que fue quien inventó. Entonces, si yo les doy la respuesta, les estoy metiendo cosas como si fueran un baúl vacío. Yo los hago razonar. Y por eso los hago razonar desde la crítica. Porque si ustedes quieren ser verdaderos investigadores de derecho, porque si empiezan los posgrados y después va a una especialización, una maestría, a un doctorado, o sea, porque vamos a hablar del postdoc, son títulos de investigadores. A mí no me gusta llamar investigador simplemente al que realiza argumentos descriptivos de tribunales, de argumentos descriptivos de doctrinarios, pero simplemente repiten lo que ellos dicen, pero no aportan nada para decir si está bien, para reforzar o para refutar. Y eso, en cierto modo, lo decía desde esa perspectiva, pero después también, ¿no?, pegaba a los académicos, le pegaba al Tribunal Constitucional, diciendo, y pensar que Charles Evans Hughes dijo que estamos bajo Constitución en Estados Unidos en 1921, y la Constitución de Estados Unidos vemos que las jueces de la Corte dicen que es. Bueno, pues bien, aquí en España dice lo mismo. Estamos bajo Constitución en España, la del 78, y la Constitución es lo que el Tribunal Constitucional dice que es. ¿Y sabe qué significa eso? Usted puede leer, aunque sea un estudioso profundo del derecho constitucional, la letra constitucional, pero que usted interprete la letra no vale nada. Vale lo que dice la declaración actual del Tribunal Constitucional. Ahora, es una crítica, pero es cierto, y es cierto. ¿Cuántas veces los que litigan se enojan con nosotros o se enojan con el Superior Tribunal porque dicen cierra la etapa de procesos aquí en la provincia con la casación y no están de acuerdo? Pero esa es la doctrina que hay que aplicar conforme la pauta de casación o la Corte Suprema, porque somos de ciencia crítica. Y es cierto también que una verdadera investigación, si no tiene contenidos críticos, no es una investigación. Ese quizás es el mejor aporte que nos podría dar. Pero nos decía algo que nunca lo habíamos pensado. No habíamos pensado en los noveles, éramos jovencitos, todos los compañeros, que cursábamos ese posgrado sobre lo que podían ser cuestiones que van por fuera del tribunal. Miren,
ustedes hablan de la doctrina del Tribunal Constitucional, y pegaba mucho, y decía, ¿saben por qué los grandes bufetes de abogados que tienen toques, que tienen llegada, lobby, que decimos muchas veces, ponen muchos académicos y sus equipos? Porque cuando vienen los grandes casos que les importa, los académicos no trabajamos los casos. Los académicos trabajamos y le dan una doctrina coherente que vaya con los intereses que el bufete defiende en esa causa. Total, con el tiempo de las distintas etapas del proceso, hasta que haga una tutela al Tribunal Constitucional, va a ser suficiente para después ponerlas en las revistas científicas, y después eso van a consumir los secretarios de Estado, los relatores, y lo van a aplicar cuando llegue el caso. Obviamente que no van a firmar los distinguidos profesionales que firman los artículos científicos. Claro que muchos estaríamos en incredulidad y decir, ¿para qué hemos estudiado derecho? Pero después tenía esa virtud de, si no darnos concretamente la respuesta correcta, decirnos cuáles eran las pautas que teníamos que guiarnos para encontrar soluciones, o como para decir, bueno, son cuestiones perfectibles, porque todas las construcciones humanas son falibles, y estas son las fallas que yo les quiero remarcar, a veces en forma exagerada, para que ustedes, futuros investigadores, puedan examinarla y poder generar debate. Por eso García de Entre Ríos creo que dio esa misión. Creo que con su personalidad, Alejandro Nieto García, que falleció hace unos meses atrás, a los 99 años, totalmente lúcido, estaba con entrevistas, conferencias, era muy citado por esa realidad. Decían que era el exponente del realismo jurídico español, aunque nunca tuvo el título ese otorgado, porque saben bien que los realismos jurídicos determinados, los realismos jurídicos norteamericanos, el mismo Oliver, o el Ford Jr., que fue quizás uno de los que empezaron con el realismo jurídico, siempre han estado enrolados en teorías críticas, y si había un crítico por excelencia del derecho español y en el derecho administrativo, porque escribió mucho de derecho administrativo, era Alejandro Nieto García. Y eso seguramente fue la misión de García de Entre Ríos, con quien él en la clase decía, porque miren esta legalidad del maestro Eduardo, que estaba dando clase acá y seguramente estaba hablando mal de mí también, ¿no? Que tenía ese manejo de la ironía. Pero después terminaban las clases, los veíamos que se juntaban. Una vez lo escuché a García Entre Ríos pasar, nos decían ellos, decían, Alejandro, ¿tienes tiempo para una tapa? Y se iban, eran caballos, se mataban quizás en lo que era el debate académico, pero en la puerta del aula del auditorio eran caballeros, y se ve que había un respeto y una amistad reflejada después, porque así como una excelente semblanza que dio Ricardo con el fallecimiento de Pedro, en otro una revista que también dirigió una de las revistas más importantes del derecho administrativo español, él hizo también una semblanza muy sentida y muy conectada en España sobre la personalidad y toda los aportes que Eduardo García de Entre Ríos hizo de derecho. Bueno, es muy tarde, todos quieren ir a almorzar y todavía quedamos
colega Roberto, que tiene cosas muy interesantes para decir. Yo quiero cerrar con esto porque yo no terminé mi curso. Lamentablemente tuve que volverme antes, faltando unas clases, pero mis compañeros, uno de ellos escribió un libro en el cual desgrabó las clases que participé y era más amigo del amigo de él que tuvo la gentileza de mandarme para que yo pueda al menos leyendo terminar la clase, aunque después sí seguí las obras de Alejandro Narciso con un libro como Al derecho y al regreso o la crítica al razonamiento, a la razón judicial, etcétera, etcétera, que serían las mismas líneas que en este curso quiero chequear, Carlos, la degradación de ese curso del arte de hacer sentencias de finales del 98 que dictaba Alejandro García. Y entonces la presentación del doctor Eduardo José Ramón Yunga durante esta mañana, y como él bien lo anticipaba, nos queda la conferencia más importante, con quien nos está visitando también el profesor doctor Roberto Pablo de Casas, de quien mencionamos, además de ser conferencista de estas jornadas, es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Sin más, sin perder el tiempo, sobre la realidad del derecho administrativo argentino y breves comentarios, escucharemos entonces al profesor doctor Roberto Pablo sobre Casas. Muy buenas tardes ya. Le pido a alguien del público porque mi conferencia va a ser de 10 minutos a 15 minutos. Creo que hay un tiempo para escuchar y quiero decir 3 o 4 cosas. Y más, le pido a alguien del público que me haga así cuando llegue a los 10 o 15 minutos, porque no voy a hablar más. Acá se plantea un tema que es el tema de siempre del derecho público, la tensión entre la sociedad y el Estado. Esta dinámica de la sociedad y el Estado nos lleva a un punto que es la teoría de Montesquieu, la división de las funciones del Estado y del poder. Esa división de las funciones del Estado originariamente se hace sobre una sociedad que era totalmente agrícola como la sociedad francesa que describe Hegel en el siglo XIX. Pero esa sociedad que describe Hegel, fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, es rápidamente liquidada por la Revolución Industrial. La Revolución Industrial destruye la posibilidad de que los congresos o legislaturas puedan regular todas las cuestiones que corresponden a esa teoría de la división de funciones. Desde el inicio está quebrada esa situación. ¿Cómo se arregla en los modelos distintos públicos? Es en los sistemas parlamentarios de una manera, y también ahí en los sistemas parlamentarios jugar los decretos de necesidad y urgencia, haciendo referencia fundamentalmente a un gran constitucionalista español, Santolaya Banquete, de quien tengo mañana que rendir un homenaje con mucho gusto. Pero vamos al tema. El tema es sencillo. Nosotros, a través del reglamento de ejecución, en eso hay trabajo importante de la Corte, fueron colándose reglamentos de necesidad y urgencia y reglamentos delegados, que se constitucionalizaron en 1994. La reforma del 94, el artículo 76 constitucionaliza los reglamentos delegados, y en el artículo 99, inciso 3, los de necesidad y urgencia, y deja de usarlo de comodín al 99, inciso 2, que era la de la ejecución de la ley. ¿Por qué voy a esto? Porque el concepto de sociedad hoy es muy distinto. Esas sociedades que eran homogéneas, que eran más o menos delimitadas en su estructura, hoy son pluricéntricas. Hoy las demandas sociales pasan por diferentes lugares, por diferentes agentes sociales. Consecuentemente, hoy no se puede diseñar una agenda clara en ese sentido.
¿Y a dónde vamos con esto? Y en esto sigo al profesor Casañe, que le hace una crítica a Habermas, la teoría de la acción comunicativa, de que obviamente todas las demandas sociales tienen que ser conducidas por los organismos institucionales. Ahora, ¿de qué manera las demandas sociales conducidas por los organismos institucionales pueden tener cabida dentro de este juego? Es muy sencillo, y esto lo articuló la reforma del 94 y lo hizo mal la ley reglamentaria. Por ejemplo, en regulación, que es el tema central de este problema del derecho administrativo hoy, para que haya regulaciones, porque no hay mercado, no hay jugadores que puedan ser contrastables en sus competencias. Consecuentemente, donde hay, pasemos de limpio, un gordito que es dueño de la pelota, no hay mercado. Consecuentemente, hay que entrar a regular. Cuando hay asimetría de información, en ese momento hay que regular. Cuando no hay asimetría de información, aun cuando la competencia muchas veces sea no tan precisa o tan lógica o tan limpia, para eso existen los tribunales de defensa de la competencia, en los que la Argentina tiene una asignatura cero, basado en línea. Entonces, la asimetría de información es mucho más grave hoy, de lo cual se ha dado cuenta muy bien el profesor Japonet de acá, porque los únicos que han escrito muy bien sobre el tema de la regulación ante la inteligencia artificial son los europeos. Los demás hemos hecho todo la plancha. Silicon Valley, mientras sea negocio, la ética no existe. Entonces, me remito a algo que tengo algún experto a la par. La Comisión de Altos Expertos en el año 2020, la pandemia, saca un informe muy bueno mostrando cómo podrían ser las cuestiones con la aplicación de la inteligencia artificial y cuáles eran los problemas que traía la regulación. Vamos a pasarlo del limpio esto que estoy diciendo. La regulación ante la tercera revolución económica era fácil. ¿Por qué? El gordito que es dueño de la pelota tiene muchas maneras de hacer economías. Tiene economía organizativa, financiera, etcétera, etcétera. La economía organizativa que tuvo la privatización era, bueno, cubriremos un montón de gente, pongamos gente con salarios que no tengan grandes cargas sociales, economía financiera, tenemos sacado un préstamo con un banco argentino, lo cancelemos al préstamo, tenemos mejor tasa en el exterior. Toda esa información que tiene el gordito, que tiene la pelota, que es el monopolista, el distribuidor de gas, el distribuidor de energía, todas esas personas, esa información sí le llega en algún momento al auditor de esto que es el regulador, pero no le llega par y paso, le llega después, pero le llega. Yo aquí doy siempre el ejemplo de Liechtenstein. Liechtenstein es, digamos, el patentador de una fórmula de competencia interna de las compañías reguladas. Y a Liechtenstein, que era el regulador de la energía en Inglaterra, bueno, sale una tarifa entre los dos monopolistas que tenían la energía de Inglaterra en ese momento, sale una tarifa y Liechtenstein, qué bien que he hecho los deberes. Al día siguiente abre el diario y ve que en la bolsa de Londres se han ido, pero arriba a la estratosfera, las acciones de las dos energéticas. ¿Por qué? Porque me pasó al cuarto. Es decir, tenían información que él no la tenía. ¿A dónde voy? Y con esto termino. La inteligencia artificial es imposible de anticiparse lo que va a ser. Y la segunda cuestión que tiene, y que es muy grave, es cómo mitigamos los posibles daños de la inteligencia artificial. Hoy se está hablando no de cómo se va a controlar o regular la inteligencia artificial, está hablando de cómo se van a lograr las responsabilidades jurídicas, no solo patrimoniales, sino también en quienes inician el desarrollo.
Porque hoy con el desarrollo que tienen las redes neuronales de automatización, las inteligencias artificiales pueden reproducirse a sí mismas. Entonces tiene un problema de responsabilidad jurídica grave hoy el mundo, que es cómo a un sistema que es diseñado de tal modo, después vamos replicándole las responsabilidades si la propia inteligencia artificial puede ir mutando sus contenidos. Es un problema muy grave que tenemos. Y por último, en el tema del Poder Judicial, que es el que tenemos a mano acá, ya hemos salido del gobierno digital y estamos entrando en la inteligencia artificial. La Argentina tiene un pionero que es Juan Corbalán, el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, que ha hecho el diseño de Prometea, que creo que varios de los que están acá por el Judicial lo conocen. El diseño de Prometea es armar todo lo que es, no digitalización, armar un árbol de decisión informática que le permite a quienes están en la escala superior al ministro fiscal de la Ciudad de Buenos Aires poder contar con todos los antecedentes